Hola, muy buenos días a todos. En esta mañana 22 de marzo del 2020 queríamos compartir una breve reflexión sobre el Evangelio del día. Compartí en la semana los textos que hacen parte a este fin de semana, que es el cuarto domingo de Cuaresma, y ahora quiero hacer una breve reflexión en base al texto de San Juan, capítulo 9, ahí desde el versículo 1, que dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y les dijo: No es que pecó éste ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiestan en él. Queremos en este día reflexionar en este texto que es importante para nosotros, más aún en base a todas las cosas que están pasando en este mundo. Específicamente sabemos lo que está pasando con el coronavirus, el sufrimiento, la muerte que causa en muchos países, y vivimos en un mundo bastante asustado, temeroso, debido a la propagación de este virus y también sus consecuencias. Personas en muchos países han sido infectadas, muchos han muerto ya, y muchas otras personas serán contagiadas también por esto. Pero este hecho del coronavirus y la historia del texto de hoy nos lleva a reflexionar sobre el sufrimiento de los cristianos y la humanidad toda. En la historia de hoy leemos ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres? Porque él había nacido ciego. Y la respuesta de Jesús fue simple pero contundente. Dice: ni él pecó ni sus padres, pero esto fue para que la obra de Dios se revelara en él. En su respuesta, Jesús no discute ni siquiera la opción de que la ceguera fuese algún castigo por algún pecado que el hombre había cometido, ni el de él ni de sus padres, pero enfatiza que justamente a través de él está la oportunidad de manifestar la obra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo o relacionar este tema con el coronavirus? ¿Será que es un castigo de Dios por el pecado del mundo o de la humanidad, como algunos creen y hasta inclusive lo revelan? En los últimos días escuché tantas cosas, y tantas cosas andan dando vuelta por ahí, pero hasta inclusive en algunos mensajes o predicaciones están aquellos que afirman que el mal tiempo, tanto inundaciones como sequía o esta pandemia, son castigos porque la gente se ha olvidado de Dios, no va al culto. Así lo he escuchado hasta inclusive de un pastor. Antes de tomar cualquier posición, debemos entender que todo sufrimiento humano no es necesariamente una consecuencia del pecado específico, como muchos creen, sino que es consecuencia de que somos pecadores. Es un hecho de que tenemos en la Biblia algunos relatos en cuanto a personas que por su pecado también fueron castigados, como el caso de Ananías y Zafira y otros ejemplos, pero sin embargo la palabra de Dios deja muy claro que el sufrimiento de cualquier persona, también en la vida del cristiano, es consecuencia simplemente de la caída de Adán y Eva. Por eso en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 3, desde el versículo 16 al 19, se nos dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y ahora, Dios no nos dio el derecho a nosotros de juzgar a las personas, ni mucho menos de condenarlas. Por lo tanto, no tenemos cómo juzgar y afirmar que el coronavirus es un castigo de Dios por este o por aquel pecado cometido por el hombre o por la humanidad. No conocemos el propósito de Dios en permitir esta pandemia, no lo sabemos, pero gracias a Dios hay otra cara de esta moneda. La palabra de Dios expone claramente que nos revela justamente esa maravillosa intención de Jesucristo en la vida de la humanidad. Él vino para rescatarnos y rescatar a todo el mundo de la maldición del pecado. Pagó nuestra culpa derramando su santa y preciosa sangre cuando murió en la cruz. Nos reemplazó ante la justicia de Dios. Y Dios, por su inmenso amor, perdona y declara justo a todos los que creen en Jesucristo como su Salvador. Ese es nuestro consuelo y nos da fuerza para seguir caminando con Él aquí en el mundo, incluso en medio del dolor, debido a que somos justos y pecadores. Y en esta vida no estamos libres de las consecuencias temporales y los sufrimientos causados por el pecado. Nuestro Salvador Jesucristo está presente en la vida, puesto que Él vino para que su pueblo pueda ser sanado, vino para consolar, vino para guiar, para liberar del sufrimiento al ser humano de acuerdo a su santa voluntad. Y todo lo que permite en la vida de los cristianos sirve en realidad para fortalecer nuestra fe y la confianza en Él, y también para aprender a depender menos de nosotros mismos y más de Dios y de su gracia. Dios tiene un buen propósito en todo lo que permite en la vida para su pueblo. Creemos que Dios puede sanar a las personas, como lo hizo con el ciego, y este era ciego de nacimiento, y Dios lo curó de algo que parecía y es imposible, pero este es el milagro de Dios. Presentemos toda nuestra vida al cuidado de Dios y confiemos en que Él también puede curarnos. Podemos decir en esta oportunidad, como dijo Job, quien habló al final de un largo camino de sufrimiento. Él dice al final: yo conozco que todo lo puedes, Señor, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por eso, no es suficiente con decir, yo creo en Dios y dejo que Dios me cuide y cuide mi vida. Y así viva de una manera descuidada, sin preocuparme por el posible contagio tanto del virus físico como del virus espiritual, que es el pecado. Y como buenos administradores de la vida que nos ha dado Dios, debemos esforzarnos por preservar nuestra vida y la de los nuestros, preservar la vida en lo posible y de la mejor manera. Sabemos que Jesús venció y anuló el poder del virus del pecado en la vida del cristiano, derrotó la muerte con la obra de Jesucristo en su nombre. Así también Él puede vencer y ayudarnos y apoyarnos en este tiempo especial con la que luchamos contra un virus físico también. Así que pongámonos en las manos de Dios. Él cura todas las dolencias. Él nos llama justamente a confiar en Él como la luz que ilumina al mundo entero. Pareciera ser que las luces de este mundo se están apagando. No es así. En Cristo tenemos no solamente la luz, sino la esperanza. Y gracias a Él podemos vivir plenamente aquí, confiando en su palabra, luchando contra los virus que son peligrosos. Y no nos olvidemos de los otros virus que andan dando vuelta alrededor de nosotros, que son el pecado.
que nos lleva a lugares terribles y nos aleja de su presencia y de la vida eterna. Confiemos en Dios, acerquémonos a Él y recordemos lo que la palabra de Dios nos dice, que ninguna prueba, ninguna situación difícil nos será dada sin también tener la capacidad de soportarla y llevarla a cabo. Que Dios nos bendiga, nos ayude, nos acompañe en este tiempo especial y que su gracia y su amor nos acompañen en este domingo. Que el Señor les dé fuerzas y cuidémonos del virus, sí, cuidémonos, pero cuidémonos también de este virus que se llama pecado, que puede llevarnos a la muerte eterna. Que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe. Él es nuestra fuerza, en Él confiamos. Que así sea. Amén.